Mira, voy a contarte algo que probablemente nadie te ha dicho en tu vida. Hay dos personas. Las dos ganan 2.500 euros al mes. La primera conduce un BMW de 45.000 euros, lleva un reloj de 800 euros, y sale a cenar fuera 3 veces por semana. Siempre paga la cuenta. Sus amigos piensan que le va genial. La segunda conduce un SEAT de 8.000 euros, lleva un reloj de 30 euros, y cocina en casa casi todos los días. Sus amigos piensan que no le va muy bien. ¿Adivinas quién tiene 40.000 euros ahorrados? Exacto. La segunda. Y hoy te voy a explicar por qué parecer pobre es, matemáticamente, la mejor decisión financiera que puedes tomar. A ver, seamos honestos un momento. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que el dinero está hecho para verse. Para demostrarse. Para que los demás lo noten. ¿Cuántas veces has visto a alguien comprarse un coche nuevo justo después de un ascenso? ¿O mudarse a un piso más grande en cuanto subió su sueldo? ¿O estrenar ropa cada temporada porque ya puedo permitírmelo? Esto tiene un nombre. Los economistas lo llaman inflación del estilo de vida. Y es, silenciosamente, el mayor destructor de riqueza de la clase media. Y lo más curioso, escucha esto bien, los verdaderos ricos no hacen esto. Un estudio de la Universidad de Michigan analizó los hábitos de consumo de personas con un patrimonio neto superior a $1.000.000. ¿El resultado? El 80% conducía coches de gama media, vivía en barrios normales, y evitaba activamente aparentar riqueza. ¿Por qué? Porque entienden algo fundamental que la mayoría no entiende. La riqueza no es lo que se ve. La riqueza es lo que no se ve. Vamos a hacer números. Porque esto es donde se pone interesante. Imagina a Carlos. Carlos gana 2.800 euros al mes. Recibe un aumento y pasa a ganar 3.200 euros. ¿Qué hace Carlos? Lo que hace casi todo el mundo. Se compra un coche mejor. 350 euros al mes de cuota. Se muda a un piso más grande. 200 euros más de alquiler. Sale más a cenar. 150 euros más al mes. Actualiza su ropa. 100 euros más al mes. Total, 800 euros más de gastos al mes. Pero solo ganó 400 euros más. ¿Carlos tiene ahora menos dinero disponible que antes del aumento? Y encima se siente bien porque le está yendo mejor. Esto, amigo mío, se llama la trampa del consumo ascendente. ¿Y atrapa al 90% de las personas que reciben un aumento de sueldo? Ahora imagina a Sara. Sara recibe el mismo aumento. Pero Sara decide no cambiar nada de su estilo de vida. Esos 400 euros extra van directamente a inversión. 400 euros al mes, durante 10 años, con una rentabilidad media del 7% anual en un fondo indexado. ¿Sabes cuánto tiene Sara en 10 años? 69.000 euros. Carlos tiene exactamente lo mismo que antes del aumento. Más deudas, más gastos, y la sensación de que el dinero nunca le alcanza. Pero espera. Porque aquí viene lo más importante. Seguramente ahora mismo estás pensando, sí, pero yo no soy Carlos. Yo controlo mis gastos. Mira, todos pensamos eso. Y casi todos somos Carlos. ¿Por qué? Porque esto no es un problema de matemáticas. Es un problema de psicología. Existe un fenómeno llamado señalización de estatus. Básicamente, los humanos somos animales sociales. Desde hace miles de años, mostrar recursos era una señal de poder, de seguridad, de que eras alguien importante en el grupo. El problema es que ese instinto primitivo no ha evolucionado para el mundo moderno. Tu cerebro sigue interpretando un coche nuevo como soy fuerte, soy exitoso, soy alguien. Y las empresas lo saben perfectamente. ¿Sabes cuánto gasta Nike en marketing al año? $3.600 millones. No para convencerte de que sus zapatillas corren más rápido, sino para hacerte sentir que eres alguien diferente cuando las llevas. La publicidad no vende productos. Vende identidades. Y nosotros compramos esas identidades a crédito.
Lo que muy poca gente tiene el valor de admitir es esto: mucho de lo que compramos no lo compramos para nosotros. Lo compramos para una audiencia. Para los compañeros de trabajo. Para los vecinos. Para gente que, en muchos casos, ni nos cae especialmente bien. Entonces, ¿qué pasa cuando decides conscientemente dejar de hacer el show? Pasan 3 cosas muy concretas. Primera, tu tasa de ahorro se dispara. Cuando dejas de gastar en apariencias, el dinero que liberas es enorme. Estamos hablando de que la familia media española gasta entre 300 y 600 euros al mes en lo que los economistas llaman gastos de estatus: ropa de marca, coches por encima de sus necesidades, restaurantes para impresionar, tecnología que no necesitan. 600 euros al mes son 7.200 euros al año. En 15 años, invertidos correctamente, son más de 180.000 euros. Eso no es ahorrar un poco. Eso es la diferencia entre necesitar trabajar hasta los 67 años o poder elegir cuándo parar. Segunda, tu nivel de estrés financiero cae en picado. El 67% de los europeos reconoce que el dinero es su principal fuente de estrés. Y la mayoría de ese estrés no viene de no ganar suficiente. Viene de gastar más de lo que ingresa para mantener una imagen. Cuando dejas de mantener esa imagen, el estrés desaparece casi de golpe. Tercera, y esta es la más contraintuitiva, empiezas a construir riqueza real. No riqueza visible. Riqueza real. La que genera opciones. La que te da libertad para decir que no a un trabajo que odias. Para tomarte un año sabático. Para ayudar a tu familia en un momento difícil. Hay un concepto que me encanta: riqueza silenciosa. Es el dinero que nadie sabe que tienes. Y es, con diferencia, el más poderoso. Ahora mismo hay alguien viendo esto pensando: pero es que yo trabajo duro. Me merezco darme caprichos. Totalmente de acuerdo. Nadie dice que no disfrutes tu dinero. La clave está en donde pones tus prioridades. ¿Prefieres el capricho de hoy o la libertad de mañana? Porque un capricho de 500 euros hoy, invertido durante 20 años, son 2.000 euros en el futuro. Ese es el coste real de cada gasto impulsivo. No 500 euros. 2.000. Y otro pensamiento frecuente es que en mi trabajo tengo que aparentar cierto nivel. Interesante. Pero los estudios dicen lo contrario. Las personas que proyectan confianza y competencia son valoradas muy por encima de las que proyectan riqueza material. Nadie te va a despedir por llevar un reloj de 50 euros si tu trabajo es excelente. Mira, al final, esto va de una pregunta muy sencilla. ¿Para quién estás viviendo? Porque si estás gastando tu dinero para impresionar a personas que no te importan de verdad, estás cambiando tu libertad futura por aprobación temporal. Y eso es demasiado caro. Los que acaban siendo financieramente libres no son necesariamente los que más ganan. Son los que antes se dieron cuenta de que la opinión de los demás tiene un precio. Y decidieron que ese precio era demasiado alto. Así que la próxima vez que alguien te vea en tu coche modesto, con tu ropa sencilla, viviendo por debajo de tus posibilidades, sonríe. Porque probablemente tengas más dinero en el banco que ellos. Si este video te ha hecho pensar, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si quieres seguir aprendiendo a construir riqueza real, no de la que se ve, sino de la que se siente, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.